Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, reconocemos, Señor, que tú eres el único digno de recibir nuestra adoración, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites empezar este día, Señor, en tu presencia, porque podemos, Señor, escudriñar tu palabra y conocerte cada día un poco más, Señor, por medio de ella. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es quien nos revela las profundidades de Dios, quien está en una comunión íntima, Señor, con nosotros. En esta mañana, Señor, te rogamos que seas tú guiándonos, que tomes el control de este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y disponemos nuestro ser, nuestra voluntad, Señor. Nos disponemos a estar atentos, Señor, para poder aprender más acerca de ti. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú quieres revelarnos, pero sobre todo, Señor, porque sabemos que por medio de cada enseñanza, Señor, tú tienes un propósito, y ese es que pueda ser transformada nuestra vida, Señor. Bendito eres, te adoramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar un tema que también es igualmente importante, como muchas veces poco comprendido, y vamos a encontrar pues cuál es la base bíblica acerca de este tema, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la Trinidad. ¿Qué significa Trinidad? En eso es importante también entender que, bueno, la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, y debido a esta situación hay muchas personas que pues aseveran que la Trinidad pues no existe. Sin embargo, lo que quiero es que justamente vayamos revisando de acuerdo a la palabra de Dios, si esto es así o no. Así es que vamos a empezar. Y bueno, quiero empezar con una historia que aparece en Mateo capítulo 3, que seguramente conocemos muy bien y que nos va a ayudar a empezar a sentar las bases sobre este tema. En Mateo capítulo 3 dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 13. Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Pues en esta cita nosotros podemos ver que, bueno, Cristo, para poder iniciar su ministerio, una de las cosas que hace es ir con Juan el Bautista, quien la palabra de Dios profetiza que iba, vamos a decirlo así, a preparar el camino, a preparar los corazones para la venida de Cristo, ¿sí?
Y lo primero que hace entonces Jesús es acercarse con él para pedirle que lo bautice. Recordemos, aquí es interesante, si me voy a los primeros versos del capítulo, que dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Entonces, Juan estaba bautizando en agua para arrepentimiento. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando Jesús se acerca a él para decirle que lo bautice, él dice que el verso 14 que trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces la pregunta es, ¿Jesucristo realmente necesitaba ser bautizado para arrepentimiento de pecados? No. No, Sin embargo, él lo hace y explica aquí, dice: deja ahora, dice, porque así es conveniente cumplir toda justicia. ¿Sí? Lo que está haciendo Jesús es sentar un precedente acerca de algo que en un momento dado también nosotros tendríamos que hacer. Y por esa razón entonces es que él se bautiza. Cuando él lleva a cabo esta acción, pues lo que ocurre es que hay una manifestación acerca de Dios. La palabra de Dios dice que cuando él salió del agua se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y aquí dice una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado en quien me complací. Así es que estamos viendo aquí a Dios, Hijo, bautizándose, a Dios Padre, lo escuchamos hablar desde los cielos y vemos la manifestación del Espíritu Santo de una forma visible como paloma, ¿sí? Aquí vuelvo a repetir, va a haber algunas controversias que vamos a ir buscando aclarar y sobre todo, pues es un tema que a veces se dice es que es un misterio, porque quizá no sabemos cómo poder hablar respecto a esto. Sin embargo, vamos a ver que la palabra de Dios nos muestra qué es esta Trinidad y a qué se refiere. Y vemos como en este caso de Jesús, también desde el principio de la palabra de Dios los vemos actuando en conjunto. Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a leer solamente los primeros versos. En el principio, dice la palabra, creó Elohim los cielos y la tierra. Creó Dios, dice en otra versión. Pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. El versículo 1 es un versículo súper amplio. Cuando nosotros leemos este versículo en hebreo, tenemos acceso a un entendimiento muchísimo mayor de lo que dice aquí, que bueno, yo espero podérselos transmitir. Primero, la palabra que se utiliza para traducirse como Dios es la palabra Elohim, que es una palabra plural. La traducción se hace en singular, Dios, porque no está hablando aquí de varios dioses o de más de uno. Sin embargo, pues esta palabra justamente sienta el precedente para que podamos hablar de un plural, ¿sí? O, como lo voy a explicar más adelante, de una unidad compuesta, ¿sí? Una unidad compuesta. Entonces tenemos a Elohim en el verso 1.
Pero también cuando leemos la primer palabra de este verso, en hebreo es Bereshit. Y perdón que tenga que meter un poquito acerca de eso, pero creo que nos va a dar una noción más clara acerca de lo que dice la palabra de Dios aquí. Bereshit es una palabra compuesta, es decir, son dos palabras. La primera que es Betty, que es una, Denme un segundito, por favor. Ok. Es bet, que significa en o de o desde, ¿sí? Una preposición. Y la siguiente palabra es reshit. Ahora, quienes escucharon la enseñanza el domingo van a recordar que utilizamos esta palabra reshit, que se traduce en la Biblia como primicias, ¿sí? También se traduce como principio, por eso es que leemos como en el principio creó Dios, pero también son primicias, ¿sí? Cuando nosotros lo leemos de esta manera, de las primicias en lugar de en el principio, de las primicias creó Dios los cielos y la tierra, de lo que está hablando es que todo lo que existe fue creado a partir de Jesucristo mismo. Jesucristo es las primicias, como lo dicen muchísimos versículos. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el primogénito de la creación, y eso muchas veces se ha pensado, o en algunos círculos ha dado para que se entienda que Él fue el primero creado, lo cual es falso. Cuando la palabra de Dios dice que Él es el principio o el primero de la creación, no está hablando de un orden cronológico, tanto como está hablando de una preeminencia, ¿sí? Él es, decíamos el domingo, que Reshit significa lo primero y lo mejor, ¿sí? Ahora, esto que les estoy diciendo, vamos a ir viendo ahorita algunos versículos que nos van a permitir verlo, ¿sí? No crean que únicamente es algo que estoy diciendo y ya, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo es las primicias, hablando de que es el primogénito, hijo de Dios. Eso también habla de ser las primicias. Cuando habla que Él es el primero en resucitar, y esto lo menciona Primera de Corintios 15, ¿sí? También esto ya lo revisamos justamente en el capítulo pasado, que estábamos revisando acerca de la verdad de la resurrección. Y entonces ese reshit del que nos habla Génesis 1:1 se refiere a Cristo, ¿no? Porque a veces como que no lo podemos ver de la misma manera o no lo vemos tan claramente en el español, por eso me atrevo a hacer mención de lo que dice el hebreo. Ahora, esto lo vamos también a sustentar más claramente cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 de Juan de forma paralela a Génesis 1, ¿sí? En Juan capítulo 1 empieza diciendo, y les estoy leyendo yo la versión de la Biblia textual. Esta es una traducción muy cercana a los idiomas originales. Y dice lo siguiente. Ay, perdón. Denme un segundo. Dice, en un principio era el logos, ¿sí? Esta palabra logos
es la que se traduce al español desde el griego como verbo, ¿sí? Pero logos no únicamente es un verbo o una palabra. Logos en el contexto griego se refiere, les voy a leer un poquito de lo que es el logos, pero se refiere a lo que da origen a todo, ¿sí? Ok. En esta Biblia trae una nota donde dice que la práctica totalidad de las versiones en cualquier idioma y en todas las confesiones cristianas traducen el vocablo griego logos como palabra o verbo. Efectivamente, logos significa palabra. Y en los registros bíblicos que hay, que son 275, se refiere o bien a la expresión sonora y articulada del pensamiento, que esa es la palabra, o a la palabra revelada por Dios en la Escritura y predicada en el mundo, ¿sí? Sin embargo, dentro de este grupo de registros, hay tres registros específicos en los que logos hace referencia no a una palabra, ya sea hablada o escrita, sino a una persona, refiriéndose a Cristo. Esto es Jesús, el Hijo unigénito de Dios. En esas oportunidades se ha estimado que la traducción habitual no refleja la riqueza y profundidad de su significado. Porque decir que Jesús es solamente una palabra sería, pues, limitarlo de manera muy importante. Pero hay que entender, pues, cuál sería el significado más amplio de este logos, ¿sí? Entonces, al no existir un vocablo alternativo que refleja la riqueza y profundidad de esta palabra, nosotros vamos a encontrar que en esta traducción lo van a dejar como tal el término griego, para que haya, digamos, una comprensión un poco más profunda. Y aquí dice que en el Evangelio según San Juan, que es lo que les estoy leyendo, logos se refiere a quien en el tiempo y en la naturaleza humana sería conocido como el Mesías Jesús, preexistente como segunda persona antes de la creación del universo, y en quien al mismo tiempo, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina o toda la plenitud de la deidad. Y en este orden de ideas, entonces, se sigue la subordinación gramatical de este texto griego, y lo que encontramos en este verso, se los voy a leer, dice así: en un principio era el logos, y el logos estaba ante Dios, o sea, estaba, vamos a decirlo, como frente a él, ¿sí? Esto nos habla de una posición de distinción, o sea, de distinguir a una persona de otra, pero luego dice, y Dios era el logos, Dios mismo era el logos, ¿sí? Esto normalmente, vuelvo a repetir, como que nos causa confusión porque no entendemos cómo es que puede ser Dios mismo y además de eso, o a pesar de eso, estar en una posición distinta. Entonces, bueno, en este estudio justamente vamos a procurar que todo esto se pueda comprender de una forma más clara. Voy a seguir leyendo aquí en el verso 2, dice, en un principio, estaba ante Dios. Y el verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra que se utiliza entonces en este Antiguo Testamento, decíamos en el verso 1, esa palabra reshit nos está hablando
de Cristo, de lo primero y de lo mejor, a partir de quien son hechas todas las cosas. La palabra de Dios dice, ¿sí?, que todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Ahorita vamos a verlo. Romanos capítulo 11, verso 36. Dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, no únicamente son suyas, que significa de Él, sino además cuando dice por Él, significa por medio de Él, ¿sí? Y para Él. Hablando acerca de Dios. Vuelvo a repetir, todo este capítulo 1 de Juan nos habla con mucha claridad acerca de la divinidad de Cristo. Vamos a seguir leyendo el verso 4. Dice, en Él había vida. Otra versión dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. O sea, simplemente explicar Génesis capítulo 1, estos primeros tres versos, nos llevaría muchísimo tiempo, pero vean, en el verso 3 dice, entonces dijo Elohim, me estoy yendo a Génesis 1:3, perdón. Entonces dijo Elohim, haya luz y hubo luz, ¿sí? Nosotros vemos que lo que el Señor hace en todo el capítulo 1 de Génesis es hablar y a partir de que Él habla, algunas cosas surgen, porque vemos que en este capítulo 1 hay diferentes formas en las que Dios va a crear. La primera con la que empieza es hablando, es usando la palabra, por decirlo así, usando el logos. Pero aquí es donde entendemos que ese logos no únicamente es el yo digo algo y entonces ocurre, sino que vemos que hay una acción que se lleva a cabo por medio de Cristo. Es por medio de Él, como leímos también en Juan, que toda la creación fue hecha. ¿Ok? Y entonces, cuando está diciendo aquí la palabra, en el verso 3, haya luz y hubo luz, hay quienes puedan imaginarse que se trata aquí ya del sol o de la luna o las estrellas. Sin embargo, eso no ocurre sino hasta el día cuarto. Entonces, esta luz de la que está hablando la palabra de Dios no es otro que Jesús mismo, ¿sí? Por eso leímos en el verso 4 de Juan 1, en Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué había antes de que el Señor empezara la creación? Tinieblas, Tinieblas. oscuridad, vacío, ¿sí? Creo que ya en alguna oportunidad yo expliqué también un poco respecto a esto. Dios, la palabra de Dios dice que Él se encuentra en todos lados, Él lo llena todo en todo. Para Él empezar a hacer la creación, tiene que formar un espacio, un lugar donde no estuviera su presencia, donde pudiera justamente crear algo nuevo. Entonces, si nosotros lo podemos entender de esta manera, lo que hace el Señor es crear como una especie de vientre, ¿sí?
un lugar vacío, y aquí es donde vamos a entender algunos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, la luz, estamos hablando que es Dios mismo. Por lo tanto, en donde hay ausencia de Dios, donde hay ausencia de luz, lo que tenemos es oscuridad. Al momento de que Él se abstrae de este espacio para poder crear ahí el universo, en ese espacio había vacío, había oscuridad. Pero otra cosa que también debemos entender es que Dios es bueno, su naturaleza es absolutamente buena. Entonces, en ese lugar donde se da ese vacío donde Él va a crear, ese espacio, se da la posibilidad de la maldad. ¿Por qué? Porque en donde está Dios está el bien, pero donde Él no está, por definición, está la ausencia del bien. No sé si esto es claro, la verdad es que son conceptos muy profundos, pero es importante para que nosotros vayamos entendiendo esto. ¿Por qué antes de crear Dios había oscuridad? Porque se está dando la creación en un espacio que el Señor mismo decide, digamos, formar esta especie de vientre, ¿sí? ¿Cómo es el vientre dentro de la madre? Pues es un hueco, es algo vacío, es algo oscuro. Por eso el vientre es un buen ejemplo para poder hablar de ese espacio que el Señor de manera intencional hace para en ese espacio poder crear algo que fuera distinto a él mismo, ¿sí? Pero en ese espacio vacío se da la posibilidad, vuelvo a repetir, tanto de la oscuridad como de la maldad y de todo aquello que es contrario a Dios, ¿sí? Por eso es que nosotros leemos en Isaías que la palabra de Dios dice que fue Dios quien creó el bien y el mal. ¿Cómo es que creó Dios el mal? No que Él es totalmente bueno, por supuesto, pero en el momento en que hace un espacio en el cual no está su presencia, ahí se da la posibilidad de maldad, ahí se da la posibilidad de oscuridad, ahí se da la posibilidad de muerte. Y tiene que ser una decisión, como hemos explicado también, un ejercicio de la voluntad del ser humano, el permitir que Dios forme parte de su vida y de su mundo para que esa bondad y esa vida y esa luz puedan ser reflejadas en este mundo. ¿Sí? Pero también hemos entendido que Dios es un total caballero, por lo tanto, si el ser humano no lo hace partícipe, no lo invita a venir y formar parte de su mundo, él se mantiene al margen. Pero es en la ausencia de Dios, vuelvo a repetir, que es posible que se dé la maldad. No sé si esto es claro, insisto, son conceptos muy, muy profundos, pero es muy interesante porque a partir de ahí podemos entender todo esto. Sí. Entonces, en estos solos capítulos nosotros podemos ver a Dios, a ese Elohim, a ese plural, pero un plural que es una de las, vamos a decir, son como situaciones raras que podemos encontrar en la palabra de Dios, porque encontramos a un plural que es Elohim con un verbo en singular. El verbo que se utiliza para crear es vará, ¿sí? Pero está conjugado refiriéndose al sujeto como un singular. Por eso la traducción es Dios creó. Pero dentro de esa palabra Elohim, que es plural, entonces se abren posibilidades. No solamente lo vemos aquí, lo vemos aquí mismo en este capítulo 1 de Génesis, en el verso 26, donde viene nuevamente, entonces dijo Elohim, dijo
es un verbo en singular, tercera persona del singular. Pero después lo que dice es, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Hagamos. Y la pregunta aquí ha sido, ¿con quién estaba hablando? Ahora, hay muchas posturas. Algunas posturas dicen, es que la palabra Elohim es una palabra plural porque está hablando acerca de todas las cualidades de Dios. Por eso es plural. Por supuesto, esto lo sostienen personas que no creen en la doctrina de la Trinidad, y que también es importante que nosotros conozcamos esas otras posiciones, ¿sí? Entonces, este mismo grupo, cuando llegan a este versículo 26, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre, dicen, pues probablemente estaba hablando, pues no sé, con los ángeles, pero eso no tiene sentido si lo que le está diciendo es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ciertamente los ángeles son diferentes de Dios. ¿A qué se refería con hagamos al hombre a nuestra imagen? Recuerden que hablamos también respecto a esto algunas clases atrás. Y decíamos que al forjar Dios su imagen en nosotros, lo que quiere desarrollar en nosotros es su carácter. Pone en nosotros cualidades que Él mismo tiene. ¿Sí? Entonces tenemos aquí Elohim, una palabra plural, hablando acerca de que por medio del Reshit, por medio de Jesucristo, que es las primicias, vuelvo a repetir, crea todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Y hay una incomprensión muy grande muchas veces al leer Génesis entre el verso 1 y 2. Porque ¿cómo es que si está creando, o si ya creó los cielos y la tierra, en el verso 2 dice que la tierra era un caos total, que la tierra estaba desolada y vacía? Y a veces lo que nos cuesta trabajo a nosotros en la Biblia es entender que entre un verso y otro podemos encontrar tiempos de diferencia, que pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años. Aquí se ha postulado que el principio del universo efectivamente pudo haber sido hace millones de años, pero algo ocurrió entre el verso 1 y 2 para que la tierra llegara a estar desolada y vacía. No estamos hablando de la creación, no me voy a meter muchísimo a este tema, porque si no, este tema solito nos va a llevar muchas horas. Pero el hecho es que para este punto, dice la palabra de Dios que había ya tinieblas sobre la faz del abismo, sobre la superficie de las aguas se movía el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, nuevamente estamos hablando aquí acerca de cómo Dios desde el principio trabaja en armonía, trabaja en unidad. Ya vimos el ejemplo en el bautismo de Cristo, lo estamos viendo aquí en Génesis. Si seguimos escudriñando la palabra en Juan, vamos a empezar a encontrar mucho más acerca de Cristo, una de las personas de la Trinidad. Y fíjense, voy a leer ahora a partir del verso 9, nuevamente haciendo referencia a Génesis
1, verso 3, donde dice Dios dijo sea la luz, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. ¿Cómo es que el mundo pudo ser hecho por la luz? Y esto tiene muchísimo que ver también con el planteamiento que se hace de la teoría del Big Bang, que también ya lo hablamos y estudiamos ampliamente cuando se dice que todo el universo debe haber tenido un comienzo, un punto de inicio. Y ese punto de inicio es lo que se conoce como la gran explosión o el Big Bang. ¿Qué es lo que hubo en ese punto? Se irradió luz. Entonces hay quienes han dicho que Génesis 1:3, donde Dios dice que haya luz y fue la luz, justamente se dio este principio para el universo. Dice, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, aquí está hablando acerca de la encarnación, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y les voy a leer el verso 14 y el 18, que a mí en esta traducción me gustan bastante. El verso 14 dice, y el Logos se hizo carne. Vuelvo a repetir, Logos no es solo palabra, no es solo pensamiento, no es solo acción. Logos es el comienzo, el inicio de todo lo que existe. Esto también lo podemos encontrar en el diccionario Strong. Cuando busquen esa palabra logos, habla acerca de todo esto que les estoy mencionando. Y el Logos se hizo carne, y el siguiente verbo que a mí también me encanta es y tabernaculizó. Esto se traduce en la mayoría de las versiones como y habitó entre nosotros. Y la palabra que se utiliza aquí en el griego es la misma palabra que en hebreo es Sukkot. Sukkot es un tabernáculo, es una cabaña, es una casa temporal. Se refiere a una tienda de campaña, eso es una sukkah. Sukkah es en singular, Sukkot es en plural, sí. Entonces, cuando nos dice aquí el verso 14, el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, él vino para estar de forma temporal, en condición de hombre, en medio nuestro. Eso es lo que dice este verso. Dice, y contemplamos su gloria. Es decir, a pesar de que él vino como ser humano, muchas cosas lo hicieron distinto al resto de los seres humanos. Vimos su gloria. Gloria dice como del unigénito del Padre. Unigénito, hemos pensado el único hijo y eso nos habla como de una procreación, pero en realidad esta palabra unigénito nos habla acerca de alguien que tiene el mismo gen, la misma genética. Por eso hablamos del unigénito del Padre, quien comparte la misma genética que Dios. Esto es bien importante que lo entendamos, porque si no, es muy fácil desviarse y hoy hay tantas doctrinas que se han pervertido, muchas que hablan acerca de Cristo solamente como hombre, como una creación,
cuando la palabra de Dios lo que nos dice, y que también esto ya específicamente lo vimos cuando hablamos acerca de la encarnación de Dios, vimos todo el sustento bíblico para entender que ese hombre que vino hace 2000 años a la tierra, a quien le llamaron Jesús o Emanuel, y que la gente sabía que era el Mesías prometido. Estoy haciendo solo referencia a cosas que ya hemos visto, en que se cumplieron más de 300 profecías a lo largo de su vida, lo cual es una improbabilidad matemática enorme. Es decir, es imposible que todo lo que se cumplió en Cristo se pudiera haber cumplido en cualquier otra persona que ha existido sobre el planeta Tierra. Y todo esto para que nosotros pudiéramos tener certeza de que Cristo no era solamente un hombre, de que, como leímos en Colosenses, en él habita la plenitud de la deidad. Termino de leer este verso, dice, lleno de gracia y de verdad. El verso 18 dice así, y este también viene un poco distinto, esta traducción, vuelvo a repetir, directa de los idiomas originales a como ustedes la van a leer en su Biblia. Vean lo que dice aquí. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, aquí la palabra hijo no está. Esa palabra se agregó. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios, recuerden que leímos que Él es el unigénito del Padre en el verso 14. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. ¿Quién nos reveló al Padre? Dios. Jesucristo. Jesucristo. Recordemos que cuando Él está con sus discípulos, justamente antes de despedirse de ellos para ir a la cruz, se acerca a Felipe y le dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Alguien se recuerda? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y dice, porque el Padre y yo, ¿qué? Somos uno. Somos uno. Estoy leyendo Juan 14, desde el 8. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. Recordemos que también ya hemos escudriñado ampliamente que Cristo dijo, no únicamente crean por lo que yo vengo a decirles. Él muchas veces dijo que era Dios. Incluso esa fue la razón por la que finalmente, ¿pueden cerrar por favor micrófonos? Esa fue la razón por la cual finalmente Él es enjuiciado para muerte.
porque estando frente al Sanedrín, le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él dice, lo soy. Y verán al Hijo descender del cielo en gloria. Muchas veces los fariseos quisieron apedrearlo. Y en esta ocasión, cuando está frente al Sanedrín, la palabra de Dios dice que rasgan sus vestidos. Para ellos era blasfemia que Cristo dijera que Él era Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que efectivamente el pueblo judío reconocía la existencia de Dios, alguien a quien identificaban con cualidades perfectas, a quien tenían en una posición de honor y de gloria sin igual. Y para ellos era inaceptable el que un ser humano pudiera hacerse a sí mismo Dios. ¿Sí? Para el pueblo judío, Deuteronomio 6:4 es uno de los fundamentos o de los pilares más fuertes, una de las oraciones más importantes de los judíos. Se conoce como el Shema, ya se los había recitado alguna vez. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué quiere decir esto? A ellos les causa, me refiero, dentro del judaísmo hay grupos ortodoxos que no aceptan el que Cristo sea Dios y por supuesto no aceptan la existencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es su base? Esta. La palabra de Dios habla acerca de que el Señor uno es. Cuando se habla acerca de este concepto de la Trinidad, pues es algo que totalmente choca con su mentalidad. La palabra que se utiliza aquí para uno es la palabra Echad. Y esa palabra no solamente puede traducirse como uno, sino también como unidad. Una unidad compuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice entonces la palabra de Dios? O sea, solamente Dios es uno, se refiere a no hay ningún otro Dios fuera del Señor, fuera de Adonai, Adón, Señor. Adonai, mi Señor. Y pareciera que es únicamente hasta el Nuevo Testamento que nosotros empezamos a encontrar manifestaciones de Jesucristo o del Espíritu Santo, pero no es así. Les voy a dar un ejemplo de ello. Génesis. Nosotros vemos en varias ocasiones, ahorita solamente les voy a mencionar una, en las cuales se habla de teofanías o cristofanías, es decir, de una manifestación visible de Dios.
Y vuelvo a preguntar, ¿quién es esa manifestación visible de Dios? Cristo. Cristo. Cristo mismo. Correcto. Entonces, Génesis capítulo 15, verso 1 dice, después de estas cosas fue la palabra de Adonai. Así que la palabra aquí se refiere a Cristo, lo que se traduce en griego como logos. Fue la palabra de Adonai a Abraham en visión. ¿Cómo fue la palabra? En visión. Normalmente cuando hablamos de una palabra, el verbo que utilizamos es escuchar, oír una palabra, pero no ver una palabra. ¿Cómo es que vino entonces la palabra del Señor a Abraham en visión? Y esa palabra de Adonai que vino a Abraham en visión, además hablaba, porque dice aquí que vino la palabra de Adonai en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. ¿Quién es esta palabra que se presenta ante Abraham? ¿Quién es? El mismo Cristo. El mismo Cristo. Recordemos una escena que también hemos hecho mención antes. Cuando Cristo está con los fariseos, es Juan capítulo 8, desde el verso 48. Les voy a leer yo a partir del verso 54. Los fariseos le están preguntando, ¿eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Verso 53. Y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús, dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Él les está hablando de algo, o de alguien más correctamente dicho, que es claramente identificado por ellos. Yo les digo que mi Padre es quien me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Por eso ellos querían apedrearlo. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí el verbo conocer no es únicamente el saber acerca de alguien. Habla de una relación íntima, de un conocimiento estrecho por convivir con alguien. Dice, pero yo le conozco y guardo su palabra. Y luego viene este verso 56 que dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham había tenido la bendición de parte de Dios de conocer el plan de redención miles de años antes de que ocurriera. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? ¿Dónde fue que lo vio Abraham? Yo solamente les estoy dando ahorita una cita en Génesis 15,
Pero hay varias ocasiones en que la manifestación visible, voy a decirlo así, de Dios, que es Jesucristo, se presentó ante Abraham. Otra viene en el capítulo 18 de Génesis. Verso 2 dice, y alzando, miró y aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra y exclamó, Señor mío, exclamó Adonai. ¿Quién era? Cristo también. Otra teofanía. Regreso a Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando él está diciendo aquí, yo soy, esto hace referencia al momento en el que Dios se está revelando a Moisés con su nombre, este nombre que nosotros traducimos al español como Jehová, pero que en el hebreo las palabras que se utilizan son Yod, Hei, Bab, Hei. Y esto ocurre en Éxodo capítulo 3. Perdón, vamos a leerlo aquí en el 6. Verso 3 dice, yo me aparecí a Abraham. Desde el 2 dice, habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy, Yod, Hei, Bab, Hei. Cuando Jesús decía, antes que Abraham fuese, yo soy, lo que él estaba diciendo es, soy Dios. Por lo tanto, lo siguiente que hacen los fariseos, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué esto les resultaba tan terrible a los fariseos? Porque lo que estaba haciendo Jesús era utilizar el nombre de Dios. Ahora sí, Éxodo capítulo 3, verso 14. Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. En hebreo es Ejie. Ejie. Cuando Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, está haciendo referencia a esta misma porción. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Estamos estableciendo nuevamente la divinidad de Cristo. Vamos a seguir posteriormente hablando acerca de la divinidad del Espíritu Santo para posteriormente entender este concepto de la Trinidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, vamos a orar. No, todo bien, Leslie. Gracias. Señor bendito, te damos gracias en esta mañana, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, se extiende sobre nosotros cada día, porque tú renuevas, Señor, tu misericordia sobre nosotros.
Te damos gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos entender quién eres tú. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú has llevado a cabo, Señor, desde el inicio de los tiempos para darte a conocer a nosotros, para que podamos tener toda la certeza acerca de ti, de que existes, de que vives, de que viniste a esta tierra y de que aún hoy estás con nosotros como lo prometiste. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Te adoramos, te entregamos todo nuestro ser a ti. Queremos darte, Señor, todo lo que somos. Queremos honrarte, Señor, con nuestra vida. Te ruego, Señor, que estés con cada uno de nosotros, Señor, a lo largo de este día, que guíes nuestros pasos, Señor. Que sigas hablando, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Que podamos tener un mayor entendimiento acerca de quién eres tú y de lo que anhelas de nosotros. Te lo pido en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.